con nuestro siguiente invitado, el doctor Julio César Cueva García, que está en los estudios de la emisora. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿me escuchas? Sí, claro, yo le escucho bien. Ahora sí, gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Mire, queremos su opinión respecto al tema de las reformas al COIP, ¿verdad? Porque para empezar, pues después de la consulta, ¿verdad? Del 21 de abril, hay pues al menos 5 reformas al COIP y una que tiene que ver con la ley de extinción de dominio que se ha propuesto por parte del presidente, de la cual pues la Asamblea, entiendo yo que va a formar una comisión multipartidista para en 60 días aprobar estas reformas. Hay algunas que tienen que ver con aumento de penas al terrorismo, también al asesinato, al sicariato, a la trata de personas, al secuestro, etcétera. De este grupo no veo nada que tiene que ver con el femicidio, doctor. ¿Cuál es su comentario? Bueno, mira, la Asamblea cuando reciba este proyecto va a tener que hacer un análisis técnico. Por eso yo más bien creo que en lugar de ser una comisión multipartidista, debería es convocarse por parte de la Asamblea a distinguidos juristas que pueden salir de las sugerencias que hagan Universidades. las universidades, las mejor ranqueadas, no cualquier universidad, ¿verdad? Para que se forme una comisión de técnicos que conozcan de dosimetría, que conozcan de derecho procesal, conozcan de criminalística, conozcan de derecho penal, derecho procesal penal, derecho probatorio, para aprovechar las reformas y hacer un cambio integral al código orgánico. Pero sobre todo para mantener la proporcionalidad y el principio de igualdad que tiene que haber ante la ley, específicamente por lo de tu pregunta. Y te pongo un ejemplo. En la reforma que tiene que incrementarse las penas, lo cual no puede negar el legislativo porque es un mandato después de una consulta, el asesinato ya no va a tener una pena de 22 a 26, sino de 26 a 30. ¿Ok? Es decir, si yo mato a una persona, entiéndase, y me imagino, un hombre, me van a dar de 26 a 30 años. Pero si mato a una mujer, por el hecho de serlo, que es un femicidio, la pena será de 22 a 26. Ahí se viola la igualdad, porque entonces va a costar más matar un hombre que matar a una mujer. Por lo tanto, la Asamblea, ¿qué va a tener que hacer? Como no puede negar el aumento de pena en cuanto al asesinato, va a tener que también reformar el femicidio e igualarlo en pena al asesinato para mantener el principio de igualdad. Otro caso que se da es, por ejemplo, en delincuencia organizada se triplican las penas, pero no se me dice nada respecto a la asociación ilícita, que es un delito homónimo. Entonces, si nosotros queremos mantener un principio de igualdad, pero además de proporcionalidad que está constitucionalmente reconocido, el legislativo va a tener que probablemente no subir tanto la pena en asociación en delincuencia organizada, pero necesariamente va a tener que subir sustancialmente la pena en asociación ilícita para mantener la proporcionalidad. Ahora, doctor, se arregla el problema del COIP, ¿verdad? Pero todavía subsisten otros problemas, por ejemplo, la crisis carcelaria. Si no arregla la crisis carcelaria, ¿de qué va a servir aumentar las penas en algunos delitos? El problema es que les queremos dar soluciones parche o soluciones que no son integrales a un problema que es integral. Como bien lo menciona Alcides, el problema de la seguridad y de la justicia son inescindibles, es decir, no los vas a poder separar. Y tienes que tener una reforma integral. Si tú no resuelves el problema del saneamiento de la policía, de nada te sirve que funcione bien la justicia porque los partes, los pericias, los informes no te llegan bien. Si no resuelves el problema de la justicia, de nada te sirven los buenos informes de la policía porque en la justicia se corrompen las cosas. Si tú resuelves el problema de la justicia y no resuelves el problema penitenciario, tú mandas a la gente a la cárcel, pero resulta ser que terminan graduándose de delincuentes más avesados y más contumaces. Entonces, la solución es integral. El aumento de penas por sí solo no va a resolver el problema, por ejemplo, si tú no tienes una caída drástica de los niveles de impunidad. Entonces, lo que hay que hacer realmente, si alguien quiere cambiar esta realidad, es crear una comisión que tiene que ver con todas las instituciones que no solo están representadas por el Ejecutivo, sino por el Legislativo y la función judicial, para, mediante la convocatoria de especialistas en las materias que tienen que ver con materia laboral, materia administrativa, materia probatoria, procesal penal,
de régimen carcelario, de todo este tipo de cosas, crear una serie de reformas que luego van a ir al legislativo previamente consensuadas para aprobar todo lo que tenga que ver con una reforma integral a todo lo que tiene que ser relación con la seguridad y con la justicia. Si no lo haces así y solo arreglas las penas, no resuelves nada. Solo arreglas la justicia, no resuelves nada. Si no lo haces de manera integral, es como que tengas un cáncer metastásico y solamente tomas una parte del tratamiento. No te va a funcionar porque por otro lado la enfermedad sigue creciendo hasta que ya te produce la muerte. Mire lo que ha pasado con los operativos que ejecutan las fuerzas uniformadas, policía y militar. Se anuncia que se han detenido más de 10.000 personas, pero menos de 200 han sido encausadas e iniciadas juicios y pocas sentenciadas. ¿Qué hacemos con el resto? Impunidad se llama eso, ¿verdad? No necesariamente, porque cuando tienes una situación que se da de la noche a la mañana y a cualquiera que no me gusta cómo se ve, porque eso es lo que realmente estaba pasando, lo metes preso, no necesariamente es un delincuente. ¿Ok? Y muchas de estas personas cayeron presas porque a las finales no te gustaba dónde estaban, no te gustaba cómo estaban vestidos, lo cual es una violación al derecho penal moderno, porque el derecho penal moderno es derecho de acto, no es derecho penal de autor. En el derecho penal de autor antes te metían preso por cómo te veías, eras sucio, mugroso, mal vestido, tatuado, pobre, y entonces estabas preso, esa era la cara del delincuente. No se concebía que el delincuente fuera un hombre perfumado, bien vestido, elegante. De ahí después nacen los delitos de cuello blanco. Entonces, si tú metes preso a todo aquel que ve en la calle porque no te gusta, vas a tener 10.000 personas presas, pero para eso están los jueces y los fiscales que cuando van y le preguntan al policía o al militar qué estaba haciendo este hombre y no saben dar una explicación razonable y lo tienen ahí porque no les gustó el tatuaje, es lógico que el juez cumpla su función de decir, este hombre no puede estar preso solo por cómo se ve. Si no tienes nada más sustancial, lo tengo que liberar. Y ahí es donde tú tienes 10.000 personas registradas como detenidas y 200 personas procesadas. No necesariamente es impunidad, a veces es justicia. Lo que pasa es que hay que analizarlo caso por caso. 9 de la mañana, 29 minutos. Conversamos con el doctor Julio César Cueva García. Ingeniero Mendoza, usted continúe con más preguntas. Gracias, Alcidito. Y un gran saludo para el doctor Julio César Cueva, muy elegante. Usted no lo puede ver, creo, bien en el Zoom, Alcidito, pero acá el hombre está. Sí lo veo ¿Sí lo bien. ve, no? Tenemos Allá audiencia. está Claro. la Qué audiencia. gusto verte, Andrés. Igual, el gusto es mío, Julio César. Y cuénteme, ¿dónde? ¿En la Florida o en Valdivia? No, no, en la Florida, en la Florida. En la Florida. Sí. Ya esos complejos judiciales que son lamentablemente unos elefantes blancos, pero bueno. Sí, sí, sí. Toca cambiar esa infraestructura. Deberíamos cambiarla por tecnología. Creo que si usáramos la tecnología, tal vez no necesitáramos esos edificios y le daríamos a los funcionarios judiciales un poco más de seguridad. Y hay bastantes audiencias que se hacen ahora por vía telemática, por pues la que sea, pues imagino Teams, Zoom, por cualquiera de estas aplicaciones. ¿Cuándo sí y cuándo no son por esa vía? A ver, según las reformas que hubo hace no mucho tiempo, la prioridad son las audiencias telemáticas. Desgraciadamente el tema de los cortes interrumpió esa creciente ola que se estaba dando porque los jueces empezaron a decir, no, pues no podemos dejar de hacer audiencias por esta situación. Y esperaría yo que una vez que ya se estabilice la situación eléctrica, pues se retomen nuevamente las audiencias telemáticas. Pero creo que el problema también se da en razón de que, tengo entendido, no hay suficientes licencias Zoom para todos los jueces. Y eso debería de existir. Pero más allá de que sean telemáticas porque hay un programa Zoom, debería realmente haber la creación de un sistema en el metaverso para que haya salas de audiencia virtuales. A ver, ¿cómo en el metaverso? Claro. Y de hecho sé que hay un país, con quienes conversé al respecto, Ajá, con o una sea, empresa como para que chilena. sea realmente realidad virtual, ¿sí? Sí. Y te explico por qué. A Mira, ver, uno de los problemas que tenemos es la seguridad con los jueces y los fiscales que se ven sometidos incluso a casos de sicariato y eso es público. Pero si nosotros creamos salas de juzgamiento virtuales, por ejemplo, y creamos en el metaverso y creamos el expediente electrónico, que es como un libro de Kindle que lo puedes revisar y lo puedes abrir y cerrar, como que es un libro digital, no necesitarías las unidades judiciales y los jueces pudieran estar en cualquier parte, no necesariamente en un edificio con un horario fijo en donde es fácil ir a corromperlos o ir a intimidarlos o incluso asesinarlos.
Si tú le sumas a eso que el Consejo de la Judicatura ya consiguió incluso con el aval de la Corte Constitucional una sentencia que dice que es constitucional que los jueces tengan eh, jurisdicción territorial nacional, tú puedes simplemente designar a todos los jueces penales con competencia territorial a nivel de todo el Ecuador y entonces tú sorteas las causas y el juez puede estar me invento, en Quito, el secretario puede estar en Manta, el fiscal puede estar en Machala y la causa es del Guayas. Podrás saber el nombre del juez porque necesariamente tienes que saberlo, no hay jueces sin rostro y no los puede haber, No, pero ya él no puede... eso todavía no existe aquí. No, no existe, no puede existir porque es contra la Convención del Pacto de San José. Entonces Ok. es complicado. Pero si tú ya tienes a un juez ubicado en un lugar que sabes que está en alguna parte del Ecuador, pero no sabes dónde, porque el juez te lo va a encontrar en una sala virtual en el metaverso, es más difícil localizarlo, corromperlo y todo lo demás. Si tú además a eso, a todos estos funcionarios les das una protección especial más allá de la que establece la ley de datos, para que no sea fácil a través de su número de cédula saber dónde viven y dónde están, les das mayor protección. Y todo ese dinero que gastes en infraestructura te lo vas a ahorrar porque mantener esa infraestructura digital no va a ser igualmente costoso. Pero se requiere voluntad política. Y se requiere voluntad política porque gran parte de la corrupción se eliminaría de esa forma. Pero desgraciadamente no la hay. En el caso de, por ejemplo, estábamos hablando casos de femicidio y estábamos hablando de un tema técnico, legal, pero yo me voy un poco a lo procesal. Se le hace más fácil, me imagino, a la víctima ir por esta vía que estar presente al lado del agresor, ¿o no? No No necesariamente necesariamente. porque, no es, porque en la actualidad y antes de la era del Zoom, por así decirlo, había medidas de protección para la víctima. La víctima podía dar su testimonio anticipado en una cámara de Gesell, que es esa que tiene el espejo de una que solo puedes ver de un lado. Ok. Tenía una protección especial de nunca confrontar a su agresor en casos de delitos sexuales, por ejemplo, o tentativa de femicidio. De tal manera que sí habían mecanismos materiales, por así decirlo, para que cuando se daban las audiencias presenciales, los familiares de la víctima o las víctimas que hayan sobrevivido a un intento de femicidio o algo por el estilo no tuvieran contacto con el procesado, con el agresor. Obviamente, pues si lo haces en realidad virtual va a ser mucho más sencillo, ¿no? Pero en la práctica, para cuando son presenciales, también hay ese tipo de beneficios. Incluso puede estar asistida por un psicólogo al momento de dar su testimonio. Entonces, en estas reglas sí estamos de la mejor manera. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ir con las preguntas del licenciado Alcides Montilla, pero antes, una pregunta, Julio César. Esta comisión que hoy estará ya cambiando de coles a nabos, vamos al tema de seguridad. Esta comisión multipartidista que integrarán hoy, porque nos acabó de anunciar eso el asambleísta Otto Vera, en la Asamblea Nacional para en menos de 60 días hacer las reformas en el Código Orgánico Integral Penal y la ley reformatoria, la ley de extensión de dominio, eh, podrán ser tramitadas, me imagino, por ellos, pero tendrán que tener una asesoría de especialistas en la materia, ¿no? Eso es exactamente lo que yo te iba a decir. De todos estos que van a formar la comisión, ¿cuántos tienen PhD, maestrías en Derecho Procesal Penal, Derecho Probatorio Penal, Derecho Penal, dosimetría, en criminalística y todas estas materias que se requieren? ¿Cuántos son especialistas en extinción de dominio? Te aseguro que, Dudo que ninguno. alguno haya así. Entonces ahí lo que salen es estas reformas criollas, en donde ellos piensan más bien que se tiene que hacer conforme la gente lo pide en Twitter o en la red esta X. Y entonces ahí salen estos monstruos que después nadie sabe cómo aplicarlos, porque ellos crean el problema y después se le tiran la pelota a los jueces, que Claro. tampoco saben qué hacer. Y cuando los jueces lo hacen mal, la culpa es la justicia y no funciona así. Si realmente queremos hacer una reforma seria, lo que ellos tienen que hacer es reconocer que ellos lo único que van a hacer es poner el voto, porque evidentemente pues son los que están en representación de la Asamblea dando un ok para que después sea el Pleno el que lo va a hacer. Deberían oficiar a las mejores universidades para que, como lo manifesté inicialmente, les remitan ternas o nombres de personas que conozcan de la materia, que tengan incluso probidad en cuanto a que han escrito libros que sean reconocidos, por ejemplo, u obras que sean reconocidos de estas materias para poder
escuchar de ellos, e incluso yo diría que incluso recomendarles que hagan las reformas. Y ahí pueden llamar a representantes de fiscalía, de defensoría pública, de los colegios de abogados, de la Corte Nacional de Justicia, para hacer una reforma no necesariamente solo sobre lo que se aprobó en la consulta, sino ya integral. Incluso estoy seguro que si le mandan una invitación a universidades prestigiosas en el extranjero, las españolas son Sí, muy son buenas, muy buenas. con todo gusto te van a colaborar porque tienen centros de investigación interesantes y les va a gustar ser parte de un proyecto de reforma ya real y no necesariamente teórico o doctrinario. Y entonces podemos hacer un cambio realmente importante. Ahora, si lo que quieren es cumplir para decir yo estuve ahí porque lo que buscan es el voto en las elecciones que vienen legislativas en 6 meses, esto va a salir realmente mal. Entonces yo les recomendaría que busquen especialistas que Claro. realmente entiendan en el extranjero, en Argentina, en Chile, en Colombia, en España, los van a encontrar. Hoy con la tecnología se pueden reunir sin mayor problema y estoy seguro que con gusto los van a ayudar. Y obviamente en el Ecuador también hay gente muy reconocida en el ámbito judicial y en el ámbito de la doctrina, perdón, de la cátedra. En todo caso, si es que lo quieren hacer bien, esa es la vía. Si no lo quieren hacer bien, pues no les va a salir como ellos esperan. Sería todo en materia penal. No, tienes Ya. que, ahí, si quieres hacer una reforma integral, realmente necesitas conocer derecho penal, Mm. derecho procesal penal, derecho probatorio penal. Si vas a entrar también a reformas que tienen que ver con el régimen penitenciario, hablando de ya una reforma integral, necesitas también gente experta en materia laboral y en materia administrativa, porque tienes que crear para incluso los jueces, los fiscales y los guías penitenciarios reformas probablemente sancionatorias, es decir, expertos en derecho administrativo sancionatorio, derecho laboral, porque vas a tener que cambiar ciertas condiciones laborales probablemente. Entonces vas a tener involucrada gente también de materia constitucional para evitar que vayas a violar principios de proporcionalidad e igualdad. Entonces cada uno zapatero a tu zapato. Entonces cada uno va a aportar su visión de lo que es la reforma integral a todo el sistema penitenciario, judicial y también lo que es al tema estrictamente penal. E incluso también al tema que tiene que ver con todo lo que es la policía, porque vas a tener que, si quieres mejorar, hacer una depuración de la policía. Entonces tienes que ver si es que algún reglamento te lo impide y hacer los cambios respectivos. Esto no es algo que va a pasar en 60 días, pero creo que puedes empezar por las reformas que están aprobadas y de ahí continuar con el resto. Las 9 de la mañana con 40 minutos, 9:40, estamos dialogando con el jurista Julio César Cueva García y vamos con las preguntas de don Alcides Ezequiel Montilla. Doctor Cueva, es verdad lo que se ha dicho, que todas estas reformas, ¿verdad?, de aumento en el número de años de las penas, no resuelve el problema de la delincuencia ni de la criminalidad, pero por lo menos es un elemento disuasivo, porque peor es no hacer nada, pues, ¿verdad? Ahora, muchos dicen, ojalá que en todas estas reformas se aplique debidamente el tema de la no reducción de penas y que los delincuentes detenidos por estafar al pueblo, robándose la plata del Estado y de nosotros, no se les permita una reducción de las penas y que tienen que entregar el dinero robado. ¿Es posible eso, doctor Cueva? A ver, está probado en el mundo entero que el incremento de penas no desincentiva el delito. Es más, esto es como los impuestos. ¿Para qué quieres más impuestos si los que ya tienes no los cobras bien? ¿Para qué quieres más penas si las que existen no se imponen? Si no reduces la impunidad, no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque el delincuente le da exactamente lo mismo que el delito hoy sea de 5 años y mañana el mismo delito sea de 20. Si él tiene la certeza de poder corromper el sistema o manipular el sistema de tal forma que a él no lo van a condenar. Entonces le da lo mismo que sean 5 años que sean 20. Ahora, me hubiera gustado, perdón, respecto al tema de los delitos contra la eficiencia en la administración pública, que es lo que tú mencionabas, ya hubo una reforma. Esto no va a cambiar ahora porque ya existe la imposibilidad de que te reduzcan la pena por prelibertad, que es que se llama, en términos de régimen abierto o semiabierto, es decir, que cumplas menos pena preso en estos delitos. La vas a cumplir completa. Lo que no se ha reformado es esta parte que tú mencionas de devolver los recursos. Tal vez lo que podría o debería hacerse es incrementar la pena en estos delitos, ¿ok? Y establecer como una especie de incentivo penitenciario el que devuelvas el dinero a cambio de una reducción de la pena y dependiendo del porcentaje del dinero que devuelvas,
¿verdad? Se te va a reducir probablemente la pena. Pero eso habría que analizarlo para que no se convierta pues tampoco en un asunto de corrupción, ¿verdad? Porque realmente el tema de la corrupción es un tema bastante arraigado en nuestra idiosincrasia, que no necesariamente lo vas a resolver con leyes. Ahora, a mí me gustaría que la Asamblea aproveche y discuta tres cosas que no están puestas en el tapete. Primero que deberíamos hablar tal vez de imprescriptibilidad de acciones y de penas en ciertos delitos, ¿verdad? Para que sean imprescriptibles y no necesariamente una pena muy alta. Primer punto. Segundo, que hablemos probablemente para otros delitos muy graves de la posibilidad de que sean juzgados en ausencia, ¿verdad? Y eso pues te va a reducir probablemente los niveles de impunidad porque no vas a tener causas prescritas en delitos muy, pero muy graves. Hoy son cuatro a breves rasgos los que son imprescriptibles. Y algo importantísimo en la ley de extinción de dominio, que es la tercera parte, es que no tiene un principio de retrospectividad, no retroactividad, que eso no se puede, pero de retrospectividad. Al no tener un principio de retrospectividad activo en la ley, lo que hizo la ley realmente de extinción de dominio fue sanear todos los capitales mal habidos hasta el día de vigencia de la ley. Entonces, en lugar de combatir la corrupción y fomentar la extinción de dominio, lo que hizo fue sanear los capitales mal habidos. En cambio, la retrospectividad permitiría tocar esos capitales sin ningún problema. Doctor, ¿no cree usted que le faltó algún otro elemento? Por ejemplo, el tema de la imputabilidad, que los menores que en este momento son descubiertos y detenidos por sicariato, por asesinato, por homicidios, menores de edad, sean también imputables como son los mayores para efecto de sanciones. Mira, hay un principio que dice delito de adulto, pena de adulto, y es lo que aplican en los países del primer mundo. En el Ecuador deberíamos hacer un estudio previo, porque esto ahí sí, por ejemplo, no tienes que ir directamente al derecho penal, más bien vas a tener que ir a la psicología. Es la psicología la que te va a decir, y los trabajadores sociales y los expertos en esas materias, los que te van a decir el joven de hoy, a partir de qué edad ya es realmente muy consciente o lo suficientemente maduro para entender que violar, matar, secuestrar y todos esos delitos a los que se dedican, ¿verdad? No son aceptados en la sociedad. Entonces te van a decir, vea, tienes que bajar la edad a los 16, a los 15, pero también tenemos que ver una realidad. Si no hay políticas públicas que le den a esta gente la esperanza de tener salud, trabajo, educación, no te sirve de nada porque, y te pongo el ejemplo, asumamos que mañana el legislativo dice, vamos a bajar la edad de la inimputabilidad a 15 años. Todo aquel de 15 años para arriba es penalmente imputable. ¿Sabes lo que van a hacer los grupos de delincuencia organizada? Traen chicos de 14 años. Si tú bajas la edad a 14 años, se consiguen de 13 años. Si la bajas a 13 años, se consiguen de 12. Ellos no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque van a donde, está estas piscinas de cultivo, por así decirlo, que son todos los barrios pobres, donde estos chicos no tienen ninguna esperanza. Y tienen dos opciones, o someterse a las bandas o morir a manos de ellas. Si tú no combates eso, de nada te sirve bajar la edad. Va a llegar un momento en que prácticamente al nacer ya eres imputable penalmente, pues y aún así no va a resolver el problema. Entonces, repito, esto es un asunto integral que no necesariamente pasa por meter presa a la gente. Darles oportunidades también reduce el delito. En estas reformas, el tema del asesinato se lo ha previsto para que sea aplicada una pena de entre 26 a 30 años, o sea, ha aumentado porque la anterior era de 22 a 26. Punto. Y sobre la base de conversaciones que siempre los periodistas tenemos con grupos de amigos, de colegas, de familiares, etcétera, porque cuando ven que un tipo, ¿verdad?, mata a otro, un clásico sicario, o viola, o comete algún delito execrable, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué no le aplicamos la pena de muerte? ¿Por qué no le aplicamos la cadena perpetua? Mira, primero que la pena de muerte está proscrita en el Ecuador. El convenio del Pacto de San José y otros convenios más de derechos humanos lo prohíben. Los países que no son mayormente signatarios de esto todavía lo mantienen y incluso en algunos de sus estados ya esas penas están consideradas inhumanas, degradantes y por lo tanto pues no se conciben nunca más. Eh, en un sistema como el nuestro, que tiene tantas falencias y que es tan vulnerable, ¿tú te imaginas condenar a una persona a pena de muerte? ¿Cómo lo resucitas? Si después te das cuenta que era inocente y que realmente el delincuente era otro. En nuestro país hay cosas que no se pueden dar porque nuestro sistema no lo permite, más allá de que quisiéramos.
Y segundo, quien cree que 30 años preso en una cárcel en el Ecuador es fácil, es como meterlo preso en 60 años en otras cárceles. Entonces no es tan sencillo ni es tan poco como la gente realmente piensa. Claro, yo entiendo que una vida no se compensa con 30 años de privación de libertad, pero quien se va 30 años preso, primero tiene que ver si sobrevive ahí adentro. Ya sabemos cómo funciona eso y cómo son lo de las masacres carcelarias. Y 30 años de tu vida prácticamente es la mitad. De tal manera que tampoco es una cosa pues despreciable como una pena, por así decirlo. Y tal vez, ¿sabes cómo se me ocurre? Un poco loco, cómo se me ocurre reducir los niveles de impunidad. Si la gente pasara un día en la cárcel y supiera lo que se vive allá adentro, probablemente no quisiera regresar nunca más. En todo caso, con la pena de muerte y la cadena perpetua en un sistema como el nuestro, vas a tener más personas inocentes sancionadas que realmente culpables. Doctor, la Asamblea tiene 60 días para aprobar estas reformas al COIP y a la Ley de Extinción de Dominio, 60 días. Se va a formar una comisión multipartidista. ¿Qué va a pasar en el momento en que se cumpla la fecha y no se aprueben las reformas? ¿Pasará por el Ministerio de la Ley? ¿Serán enjuiciados políticamente los miembros de esa comisión multipartidista con sentido de que sean destituidos de sus funciones? ¿Qué cree que vaya a pasar en caso de que no se cumpla con el plazo previsto de 60 días? No va a pasar absolutamente nada, y te explico por qué. Cuando se aprobó la Constitución del 2008, la Constitución del 2008 ordenó la creación de una serie de leyes. Algunas tenían 180 días y otras tenían 360 días. Se vencieron todos esos plazos y las leyes no se crearon. Y no faltó quien dijera pues que ya no se podían crear porque los plazos estaban vencidos. Eso fue a ser dirimido por la Corte Constitucional, que es la máxima intérprete de la Constitución, y lo que la Corte Constitucional dijo es que independientemente de que los plazos estaban vencidos y que lo ideal hubiera sido que los plazos se cumplieran dentro de lo que establecía la Constitución, no había ningún problema para que la Asamblea lo hiciera de manera posterior. Los urgían a que las hagan, obviamente, por una razón muy simple y que realmente tiene lógica. ¿Cuál es la esencia del legislativo? Legislar. Y la capacidad de legislar en la Asamblea es permanente, es eterna. De lo contrario, no existiría. De tal forma que la capacidad de la Asamblea de legislar está permanentemente ahí. Es el núcleo duro de la existencia de la Asamblea. De tal manera que la Asamblea, y eso dijo la Corte, puede legislar en cualquier momento. Aquí lo que va a ocurrir es que probablemente sí, por los debates y cosas y los informes y todo, se venzan los 60 días, pero en algún momento se van a aprobar las normas sin ningún problema y sin esto de que ya pasaron los 60 días, por así decirlo, caducó. No caduca nunca la facultad de la Asamblea de legislar. Y si además han estado trabajando permanentemente, ¿de qué se los puede acusar? De tal manera que no va a pasar absolutamente nada. Pero en cambio no pueden haber modificaciones de fondo, pues a lo que ha expresado el pueblo en la consulta popular, pues. ¿O usted cree que tal como están dadas las cosas y el planteamiento de las reformas entregadas por el presidente, habrá que hacer cambios, alguna coma o de repente alguna palabra, pero también cambios de forma y de fondo, pues? Porque si no se acoplan las leyes, las nuevas a las anteriores, o no se modifican o no se compatibilizan, para poner una palabra, doctor. Justamente por eso es probable que se tome un poco más de tiempo y porque además la Corte Constitucional ya dijo que independientemente del plazo, la Asamblea tiene la obligación de respetar el procedimiento ordinario de creación de leyes que está constitucionalmente contemplado. Y si ese es el caso, es probable que los 60 días se venzan. Pero más allá de que se venzan, lo importante es que la reforma salga como tiene que salir, porque no por mucho madrugar amanece más temprano. Si lo que queremos es que las cosas funcionen, vamos a necesitar un poco de paciencia. Si las queremos al apuro, pues bueno, saldrá cualquier cosa y después tendrán que volverlas a modificar, en cuyo caso perderemos mucho más. Muy bien, ingeniero Mendoza, continúe con más preguntas. Perfecto, vamos a hacer una breve pausa comercial. Le vamos a pedir que nos espere unos minutos al doctor Julio César Cueva, que está con nosotros, quien es pues un prestigioso penalista, además tiene una maestría en Derecho Constitucional. Hacemos la pausa y regresamos, amigos oyentes, en Punto de Vista por Atalaya. Las 9 de la mañana con 59 minutos, 9 con 59 minutos. Tenemos acá un mensaje
de un distinguido oyente que nos pide, no digamos su nombre, pero dice eh, el, sobre este comentario que hicimos respecto a Carlos Rabascal más temprano y como precandidato de Centro Democrático, y decía Alcidito, bueno, no le dan los números a Rabascal, según las informaciones de buena fuente que justamente tenemos. Y dice, a Carlos Rabascal nunca le han dado los números. Por eso lo bajaron como posible candidato en RC y fue Arauz de primero en como en la papeleta. Y en la última tampoco fue considerado. Esto nos envía un distinguido oyente y colega. Por otro lado, Alcides, decir, amigos oyentes, que mañana estaremos muy pendientes de lo que ocurre en la final de la Europa League con el Bayer Leverkusen de Piero Hincapié, 2 de la tarde, contra el Atalanta. Y luego Barcelona en el Monumental, que juega contra Liga de Quito, eso ya a las 7 p.m., pero empezaremos desde antes la transmisión. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Julio César Cueva García. Ya está aquí también nuestro siguiente invitado, el ex asambleísta Guido Chiriboga Jay, con quien hablaremos en breves momentos más. Pero primero, quería preguntarle a Julio César, un tema que hemos estado hablando aquí en la mesa de punto de vista, y es el hecho de si a una funcionaria pública, aquí primero vamos de lo general y luego a lo particular, eh, puede ser objeto de un despido en el sector público, valga la redundancia, A ver, cuando está embarazada. existe lo que se llama a través de una sentencia de la Corte Constitucional, lo que es la estabilidad reforzada, que tiene justamente que ver con las mujeres que están embarazadas, Habilidad reforzada. que muchas veces ni muy bien se enteraban, pues no les volvían a dar contrato y cosas por el estilo. Entonces, esa estabilidad reforzada trae sanciones que realmente desincentivan que se den este tipo de conductas de, por así decirlo, sacarse de encima a una mujer por el hecho de estar embarazada, que además es una forma de discriminación, ¿verdad? Realmente es una forma de discriminación porque no todas las mujeres que están embarazadas tienen problemas de asistencia, tienen problemas en su embarazo que amerita, pues, que se ausenten del trabajo. Y no creo que una empresa tenga tantas mujeres embarazadas al mismo tiempo que pueda decir que la estabilidad de producción de una compañía, una empresa o de una institución se reduzca drásticamente al punto de que se convierta en un problema. En todo caso, existe normativamente, o por lo menos jurisprudencialmente, de manera obligatoria, esto que se llama la estabilidad reforzada, que protege a las mujeres de este tipo de discriminación en razón de su condición de gravidez. Okay. Ahora, hay que distinguir entre quienes Tú nos tienen... decías además que, fuera de micrófono, que las mujeres en estado de gravidez, que por algo se llama esto gravidez, no solo están cuidando a la madre, sino también que la Constitución cuida al no nacido, al no porque se nacido. protege la vida desde la concepción. Uh-huh. Entonces, el solo hecho de que se acredite que esté embarazada ya toca, por así decirlo, proteger a dos vidas, la de la madre y obviamente la del no nacido. Ahora, esto de estas jurisprudencia y estas normativas básicamente son aplicables a regímenes en donde hay algún tipo de contrato. En el caso de un funcionario que ha sido designado a través de un concurso, pues no se rigen por estas normas laborales ni nada por el estilo. Sin embargo, por un principio de igualdad, tendrían derecho a que se apliquen de manera análoga, sobre todo como te había manifestado, porque existe en la Constitución, en el artículo 11, numeral 4, si no me equivoco, una regla que es muy clara que dice que la falta u oscuridad de norma no será un obstáculo ni una excusa para que se violen derechos, de tal manera que acreditado el derecho a que se proteja la vida tanto de quien no ha nacido como de quien está embarazada, ¿verdad? Nace la obligación del Estado, del funcionario que tiene el problema enfrente, de encontrar alguna otra norma análoga que le permita resolver el caso de tal manera que proteja derechos. Entonces, creo que esto es lo que hay que analizar y creo que lo ha hecho apropiadamente el procurador en el caso que comentábamos. En el caso ya específico de la fiscal. Y lo ha aplicado correctamente la Asamblea. Ahora, también, como te había manifestado, hay que ser coherentes.
Si tú me dices que un juicio político me causa suficiente estrés, por lo cual es cierto, también causa mucho estrés el litigar. Yo litigo y te puedo decir que no siendo el procesado me causa muchísimo estrés, más aún en las O audiencias sea, que tienen litigar casi las horas, audiencias. que además son extenuantes, porque en los casos que llevan a nivel de Fiscalía General son audiencias de 2, 3, 4 semanas seguidas y de 8 de la mañana a 10, 12 de la noche. Nosotros lo vimos, las audiencias, y no eran audiencias de juzgamiento, no eran audiencias preparatorias, eran audiencias simplemente de formulación de cargos. Entonces, esto también causa mucho cansancio y mucho estrés. De tal manera que yo no es que sugiera que la fiscal general renuncie ni pida licencia, pero creería O que sea, debería dedicarse al trabajo no administrativo. licencia Y tampoco, no creo que sea sino que necesario. delegue Y eso se lo un dirá su poco más. médico, ¿verdad? No creo que sea necesario renunciar. Probablemente, pues el médico es el que le dirá, sabe que vea, pida licencia, pero lo coherente sería que ella esté en trabajo administrativo en un horario razonable por razón de su situación y delegue pues la realización de las audiencias a un personal muy capacitado, muy eh, preparado que ella tiene y que son otros fiscales que en algunos otros casos han ido a frentear las audiencias, como se dice vulgarmente, porque eso también creo que le va a reducir sustancialmente los problemas de estrés y de riesgo para su embarazo y para ella, ¿no? Por supuesto. Por eso quería ir con este análisis legal y constitucional, ¿no? En el caso general de todas las funcionarias públicas y en el caso de una autoridad electa por el Consejo de Participación Ciudadana, que es la máxima autoridad en lo que tiene que ver a la Fiscalía o el Ministerio Público en la Nación. Entonces, eso sí, totalmente pues se acomoda a esta misma decisión del procurador, como decía Julio César Cueva. 10:06, don Alcides Montilla. Doctor Cueva, hay un tema que es recurrente, esto de la presentación permanente de acciones de protección. Viene algún grupo colectivo, se presenta ante un juez o jueza una acción de protección y deja sin efecto, por ejemplo, un decreto ejecutivo, y hablo en concreto, una jueza de Pichincha, a través de una acción de amparo, de protección, ha dejado sin efecto un decreto ejecutivo que, entre otras cosas, ¿verdad? Disponía que termine con el incremento anual del impuesto a los consumos especiales. Está bien que a través de una acción de protección se, se, bueno, se suprima o se deje sin efecto temporalmente un decreto ejecutivo. Eso no lo corrigió la Corte Constitucional, doctor. Mira, lo que ocurre es que nunca falta un avesado que piensa que no va a pasar nada. Impedir que a través de una acción de protección se declaren cosas que no proceden no es tan sencillo y no es pues tampoco algo de no esperar en el Ecuador que vivimos. Lo que debería suceder a raíz de esto es que existan sanciones ejemplificadoras para quien en un momento dado violenta jurisprudencia obligatoria, jurisprudencia vinculante, precedentes o en algún momento violenta la norma. Un decreto ejecutivo que establece algo como un acto administrativo de carácter general, ¿verdad? No es susceptible de ese tipo de medidas, salvo que sea un acto administrativo de carácter particular, que en este caso el decreto ejecutivo no lo es, porque no es que establece para ciertas personas o para alguien específico. Por lo tanto, creería que no es susceptible de esta acción de protección. Pero el problema que tienes muchas veces de los jueces no necesariamente es corrupción, es ignorancia. Porque cuando tienes que hablar ya de temas de decretos ejecutivos, de actos administrativos que sean susceptibles de una acción de protección o no, tienes que conocer pues el derecho administrativo. Y los jueces no conocen pues derecho administrativo. En el mejor de los casos, si el juez es penal, conoce de penal, y esto es. Si es civil, conoce de civil, y esto es. Entonces, el problema fue que la idea inicial de que todos los jueces conozcan de materia constitucional en garantías jurisdiccionales era obligarlos y obligar al sistema a que todos los jueces aprendan de materia constitucional para que resuelvan los casos particulares cuando fuera de justicia ordinaria desde el punto de vista de la Constitución. Una muy buena idea. El problema es que a la hora nunca se los capacitó apropiadamente y entonces tenemos el desastre que tenemos. Ahora, si además tampoco los has capacitado y no tienen idea de cómo funciona el derecho administrativo, tienes estos problemas que tienes. No siempre necesariamente es corrupción, muchas veces es ignorancia. Ignorancia que a veces
produce estos monstruos, ignorancia que a veces contribuye a agravar la situación de una violación de derechos, ¿verdad? Entonces, nadie da lo que no tiene, Alcides. Y si no capacitamos a la gente, pues vamos a seguir teniendo el mismo problema cuando tengas estos jueces que aprobamos ahora en la consulta, que van a ser especializados en materia constitucional. Vas a tener exactamente el mismo problema. Entonces, si a la gente no se les enseña, pues evidentemente nadie da lo que no tiene. Pero específicamente en lo que tú me comentas, un acto administrativo de carácter general no es susceptible de este tipo de medidas. ¿Y qué tipo de sanciones recibe una jueza cuando a través de un amparo de protección suspende o deroga un decreto ejecutivo? ¿La sancionan pecuniariamente, la suspenden temporalmente o la destituyen finalmente? Depende, si es administrativa puede ser la suspensión y llegar hasta la destitución, y si ya es naturaleza penal porque se entiende que hay dolo, puede llegar incluso al prevaricato. ¿El papel de la Corte Constitucional en estos casos cuál es? ¿Es la única que puede dirimir un tema como el que estamos tratando? No, porque si es una jueza es primer nivel y si hay una apelación lo va a dirimir una sala, lo que pueden ocurrir son dos cosas. Una vez que la sala resuelva, quien no esté conforme puede presentar una acción extraordinaria de protección y eso va a llegar a la Corte y la Corte en algún momento lo va a resolver y puede crear a través de su jurisprudencia un precedente obligatorio para estos casos. Lo otro que puede ocurrir es que la Corte seleccione ese caso específicamente, porque se remiten copias de estas sentencias a la Corte de manera obligatoria, y la Corte selecciona este caso, eso es lo que se llama el certiorari, y analiza esta situación, que es una situación novedosa, que ha traído muchos problemas. Hay una serie de reglas para considerar esto para ser seleccionado, y a través de esta sentencia seleccionada, ellos establecen una jurisprudencia obligatoria. De tal manera que sí hay dos mecanismos a través de los cuales la Corte Constitucional puede llegar a resolver esto ya de manera general para los casos futuros. Doctor, ya para terminar en lo que a mí corresponde, ¿verdad? El 3 de junio, dentro de muy poco, se va a realizar la audiencia preparatoria del juicio en el caso Metástasis, ¿verdad? ¿Cuáles son sus expectativas, doctor? Que se establezca un dictamen acusatorio para a todos aquellos contra quienes haya realmente indicios de haber estado vinculados y para aquellos donde no hay indicios que el dictamen sea abstentivo. Eso es lo que se llama justicia. No podemos pensar que porque la fiscalía los procesó, están todos los que son, porque yo te aseguro que probablemente no son todos los que están y no están todos los que son. ¿El tema es solamente de delincuencia organizada o en el transcurso se han descubierto otros hechos, otros delitos? Yo creería que se ha descubierto muchos más delitos. Habrá que ver la fiscalía cuál de todos esos delitos va a procesar, porque va a tener también que, no es cuestión de soplar y hacer botellas, uno puede tener uno o dos indicios, pero si ya se da cuenta que está prescrito el delito, no hay cómo hacer nada. Si uno se da cuenta que la contundencia probatoria a futuro que pueda tener no le va a dar el resultado de obtener una condena, probablemente no sea suficiente para iniciar un proceso. Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Otra cosa también que hay que tomar en cuenta es si tiene la tecnología, los recursos, el personal, el presupuesto para llevar adelante todos estos casos, ¿verdad? Y en el caso específico de la fiscal general, ella está prácticamente de salida, lo que no significa que no puede seguir investigando, sino que ya se complica un poco más porque tienen otros casos que tienen que dejar, por así decirlo, resueltos, por lo menos hasta etapa de juicio, antes de que ella ceda el cargo a quien sea designado para reemplazar. Gracias, Julio César. Ingeniero Mendoza, usted continúe. Perfecto, gracias, don Alcides. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Muchísimas gracias a Julio César. Gracias, Andrés, por recibirnos. Siempre es un gusto. El gusto es nuestro y realmente salimos mucho más claros, mucho más entendidos de los diferentes temas que aparecen aquí todo el tiempo. No todas las semanas, todos los días. Entonces, con esta posibilidad de preguntas y respuestas, con un entendido en la materia como el doctor Cueva, entonces podemos realmente nosotros también orientar mejor a nuestra audiencia y también a los que nos siguen a través del Facebook Radio Atalaya C80M y del YouTube Radio Atalaya 75. Nos vamos a la pausa.